Egunon, queridos patitos, a veces tenemos que desayunarnos con historias que son absolutamente increíbles, a pesar de que tenemos programado un vídeo referiendo al programa de ordenación urbana, es decir, el Plan General de Ordenación Urbana propuesto en primera instancia, aprobado como tal en las instituciones oportunas en final del año 2022 y que está pendiente de una aprobación definitiva en el complejo mundo del urbanismo en el ámbito de Guecho, Gran Bilbao, Uribe de Costa, Uribe Utroy, la zona de la Merindad y evidentemente Vizcaya, la comunidad autónoma del País Vasco o comunidad foral del País Vasco. Pero bueno, ciertamente tenemos aquí el asunto que nos trae el nivel local de oportuna publicación, como es Diario de Guecho, a quien ya hablamos en algún momento, por ejemplo, sobre temas de ferrocarriles, la comparación entre el siglo XIX y el XXI. Hay un vídeo referido a ese asunto en este canal, pero el titular es bastante claro, a pesar de que, como digo, ya hay un vídeo específico para el fin de semana, para abrir boca, sobre lo que vamos a hacer en mayo, que es ir específicamente a los lugares donde ha habido una transformación en las 4 últimas anualidades. Pero eso llegará con el friso entre abril y mayo. Pero ahora, a pesar de que hablamos algo en ese vídeo, creo que es imprescindible decir un par de cosas sobre esta circunstancia. Dice, el PNV de Guecho usa a las parroquias, para hacer campaña a favor de Amaia Aguirre al engañarles con la falsa promesa de retirar el polémico proyecto de Trinitarios. ¿Puede haber más mentiras en este titular? El PNV de Guecho no, el PNV de Guecho no usa las parroquias. Las parroquias, concretamente una, Trinitarios, usó al PNV y al ayuntamiento para un interés particular, legítimo, pero enmascarado en una falsa oportunidad para recoger firmas respecto al uso y disfrute de una parcela de la que ciertamente un 79% es de su propiedad. Con lo cual, ciertamente, empezamos mal. El PNV usa las parroquias, no, sería más bien al revés. Las parroquias haciendo un uso espurio de la comunicación pública para hacer campaña ellos, pero se les ha vuelto en contra porque estaban usando maledicencias. Dice a favor de Amaia Aguirre, hombre, bueno, será a favor de Amaia Aguirre, a favor de la candidatura, a favor del ayuntamiento, a favor del plan de ordenación, a favor de Elisabeth Basáñez, que creo que es nuestra candidata a la Diputación Foral de Vizcaya, porque se supone como es la partitocracia donde el PNV es prácticamente hegemónico en Vizcaya, ya es de todos, ¿no? Unai Rementería es nuestro querido hijo pródigo que sale de la Diputación de Vizcaya. Engañarles con la falsa promesa es completamente estúpido. No es que haya una falsa promesa, es que había una falsa interpretación torticera de una realidad que es objetivamente clara y clave. Dice de retirar el polémico proyecto. No se retira nada. Y lo viene a continuación. Dice, hace unos días los frailes de los Trinitarios de Algorta anunciaron al término de las misas celebradas que la alcaldesa Amaia Aguirre y el equipo de gobierno de Quecho había accedido a paralizar el proyecto de expropiación urbanístico de la parcela de los padres trinitarios, al mismo tiempo que valoran positivamente la acción de la primera edil de dar marcha atrás y de no ejecutar el proyecto gracias a un supuesto acuerdo alcanzado. Están tratando de salir de la manera más digna posible. Después de haberlo aclarado entre el equipo de gobierno, Amaia Aguirre, el jefe del plan de ordenamiento urbano, el concejal Álvaro González, del equipo de gobierno y los padres trinitarios, con los documentos, con las proyecciones, con los planos, con todo lo necesario, siguieron recogiendo firmas por un interés espuro de querer seguir avanzando para lograr más, colar la mentira entre la población y no retractarse ellos. Sí, cierto, luego hablarán de que los empresarios hacen esta táctica, que los políticos hacen esta táctica, que los jueces hacen esta táctica y que otros colectivos hacen esta táctica. Carajo, hasta los futbolistas hacen esta táctica.
Pero es que hay que decir la verdad, sobre todo cuando estás hablando de tío. Dio. Los frailes de los trinitarios deberían de tener mayor problemática con el pecado. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer misas para ellos mismos para expurgar las mentiras que han estado colando a la ciudadanía. Hablan de expropiación y la expropiación habla en el plan general que se está proponiendo en la parcela de Martitur respecto a la propuesta de ampliación de la zona industrial cercana a las conocidas como gasolineras en esa zona cercana a Ibarbengoa. Por otro lado, en la zona de los Trinitarios, como en la mayor parte del municipio de Guecho, se establece la idea de la conciliación, del acuerdo, del concuerdo entre las partes para llevar adelante una propuesta. Se suele decir que los políticos deben de proponer sus cosas, deben tener valor para exponer sus proyectos y ponerlos en marcha. Bueno, la primera parte es justo lo que ha hecho el equipo de gobierno. ¿Podemos intervenir aquí? No. ¿Por qué? Porque el acuerdo establece que deba de tenerse la propiedad del 50 más 1% para acordar entre los propietarios si se llega a un acuerdo respecto a la propuesta que pueda hacerse respecto a la transformación de los entornos de la propiedad. Y por tanto, como la colectividad de los frailes de los trinitarios tienen el 79% de la propiedad, pues más que de sobra tienen en su mano la sartén de qué hacer con sus terrenos. Por tanto, ciertamente da igual cuál sea la propuesta, la contrapropuesta, sin el concurso de su punto de vista, y dado que la propuesta del ayuntamiento, del equipo de gobierno, del plan general de ordenación urbana que se quiere aprobar, incluye la conciliación que obliga estrictamente a este asunto del 50 más 1% de la propiedad que esté a favor o más, pues ciertamente la cosa estaba expedita desde los documentos negro sobre blanco en tinta indeleble. Pero alguien confundió a los curas y los curas se dejaron confundir, metiendo la palabra expropiación, metiendo la idea de que iban a ser expurgados del ayuntamiento, del municipio, del mundo, estos pobrecitos curas. Y se metieron en el lío de recoger firmas para tratar de denunciar que nos quieren echar, que nos quieren expulsar. Resulta curioso que se les quiera echar a la Fundación Arguía a la acera de enfrente, a menos de 200 metros, para que siguieran, en caso de querer salir de esos terrenos, seguir haciendo la misma actividad en el mismo municipio por la misma gente. Resulta curioso. Pero como digo, a los políticos se les dice, sean claros. ¿Quieren hacer algo? Díganlo. Otra cosa es que luego puedan hacerlo. ¿Vale? Hay una zona en Algorta que es de difícil tránsito y por lo tanto estaría bien conectar zonas que están extrañadas. Y esta parcela es clave a la hora del extrañamiento. Por lo tanto, hipotéticamente hablando, en un trabajo que no tiene por qué ser de corto plazo, porque se puede pensar en un plan de ordenación para varios años hacia el futuro, concretamente el que tenemos vigente actualmente desde el año 2001, aprobado en el 2001, entrado en funcionamiento en ese año, pero trabajado desde 1995. Por lo tanto, es de 22 años de aplicación y bastantes más desde que comenzó a idearse. Y por tanto, ciertamente aquí tenemos un asunto interesantísimo, como es el hecho de que, ¿qué queremos? Hacer una propuesta que incluya opciones de futuro en donde el equipo de gobierno sea transparente y honesto y diga las opciones que quiere llevar a cabo, en todo caso, este equipo de gobierno, o dejarlas planteadas para que otros equipos de gobierno del futuro las puedan llevar a cabo, siempre con el consenso de los padres trinitarios. Entonces, ahí tenemos el asunto. Vializar mejor el centro de Algorta, adecentar el entorno, el bien común. Lo realmente sorprendente, continúa la historia, dice, viene cuando en la última comisión informativa preguntas de la oposición para conocer más sobre dicho acuerdo, es decir, preguntas de la oposición, concretamente de Eduardo Andrade del Partido Popular, quien suministra información a diariodeguecho.es.
El equipo de gobierno negó que hubiera ningún acuerdo, porque no lo hay. Es simplemente una traslación de la información que está en el PGU propuesto. Es una aclaración de la información que se suministró a todo el público en el escrito del Plan General de Ordenación Urbana, en tanto en cuanto dice lo que dice de la conciliación del asunto del 50 más 1% de la propiedad, y por tanto pueden plantear y deben plantear, y creo que todos los equipos de gobierno, todos los equipos que renueven un plan general de ordenación urbana tendrían que hacer algo de esto. Las propuestas, hay alternativas en determinadas zonas para el futuro, con independencia de que tenga la posibilidad o no. Siempre es bueno plantear alternativas a quien es el tenedor de los terrenos de la propiedad. Por tanto, evidentemente el equipo de gobierno negó que hubiera ningún acuerdo e indicó que no hemos cambiado nada de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto que establece la propuesta para los padres trinitarios. Y los padres trinitarios, como tienen una mayoría cualificadísima de la propiedad, nos pueden decir: nosotros queremos seguir manteniendo tal y como estamos. Bueno, pues entonces no se hace nada. Pero eso sí, en caso de que hubieran dicho que sí, la misma actividad en menos de 200 metros en la acera de enfrente se podría reubicar y la parcela tener otro tipo de uso, en tanto en cuanto hay unas necesidades del bien común, que son los que también votan. Igual algún padre trinitario vota a Maya Aguirre, vota al PNV, no lo sé, y no importa. Hay gente del centro de Algorta que sí vota a Maya Aguirre y sí vota al PNV, y necesita una actuación en determinadas zonas con independencia de la propiedad. Pero como estamos en un país democrático, entonces se sometería al proceso establecido en la conciliación. Y si ellos, como dicen, no quieren tener nada que ver con esto, pues entonces paralizado y queda como proyecto y ya está. Por eso el concejal Álvaro González de AJPNV informó concretamente a los grupos políticos de la oposición de que la propuesta del PNV de hecho con respecto al proyecto del nuevo PGU para la zona de los trinitarios sigue siendo la misma. Por lo que los nacionalistas no hemos borrado ni eliminado el polémico punto que llevó a las parroquias a recoger firmas contra lo que denominaban una expropiación. Un error de su parte, o que se dejaron asumir ese error, porque no decía en ningún lado expropiación. En este caso, sí, en lo de Martiturri sí, porque es un tema importante, trascendente, de industria, de valor añadido. Pero se pone claro, en el resto de casos, el asunto de la conciliación, por tanto, no expropiación. Y por tanto, cuando abres a recoger firmas contra lo que denominan una expropiación de suelo, cuando ellos tienen el 79% de la propiedad y con el 50 más 1 pueden bloquear cualquier opción a transformación de ese terreno, entonces la cosa debería estar clara. Simplemente es una propuesta de lo que el bien común del centro de Algorta requeriría de esa propiedad, con la alternativa puesta encima de la mesa. Primero la propuesta y al lado la alternativa para no causar perjuicios a los tenentes de esa propiedad. Y por lo tanto, ciertamente, sigue siendo la misma. Por los que los nacionalistas no han borrado ni eliminado el polémico punto que llevó falsamente a recoger esas firmas para ejecutar un proyecto administrativo que supondría la eliminación de su jardín y varios espacios. Bueno, el problema sería que en vez de ser su jardín, sería un jardín público, ¿verdad? Y sus espacios cambiarían de ubicación a un radio de menos de 200 metros en la acera de enfrente. Con lo cual, ciertamente, perjudicados, no. Y siempre teniendo la sartén en sus manos. El mango estaría siempre en la mano de los padres trinitarios, ojo, cuidado, en buena medida también por la voluntad de la conciliación del nuevo PGU, del equipo de gobierno y de Amaya Aguirre y del concejal Álvaro González. Las cosas claritas. Y dice, continúa. Así pues, la versión ofrecida por los frailes de la parroquia Trinitarios, donde mencionan la retirada de este proyecto, dista mucho
de la aportada por el equipo de gobierno en la última comisión informativa del ayuntamiento. Este texto, esta línea, es perfecta. Sí, sí señor, es correcto. Pero el problema viene a continuación. Porque dice, la única explicación para ello es que la congregación religiosa habría sido víctima, hasta aquí puede ser incluso correcto, de la manipulación de un equipo de gobierno que optó por la mentira con el fin de calumniar las aguas y rebajar la tensión en torno a un tema que estaba convirtiéndose muy incómodo para el PNV en etapa electoral. No, ahí está la cagada monumental, universal. Teocracia, aquí estamos para poner en sordina esta mentira, maledicencia, porque ha sido manipulado por alguien, no sé el quién, respecto al hecho de que les hicieron interpretar, o ellos interpretaron mal, a sabiendas, incluso cuando estaban recogiendo firmas sabiendo que no tenían que hacerlo, y continuaron a sabiendas de que el asunto estaba arreglado, siguieron recogiendo firmas sabiendo que no era necesario para tratar de conseguir el mantenimiento de su propiedad para siempre. Es decir, siempre queremos más. Como aquella canción de y todos queremos más. Hombre, pues claro, todos queremos más. El que tiene un poquito más. Y por tanto, ciertamente, los padres trinitarios lo que querían era ver salvaguardada forever and ever su propiedad. Lo cual ciertamente incluso también podría ir en contra de los derechos fundamentales, la Constitución, el derecho de propiedad en cuanto a un derecho no universal, sino también limitado en algunos supuestos. Incluso si llegara a un equipo de gobierno alternativo, distinto, pues igual podría poner expropiación en todo el municipio dentro del marco del PGU, y incluso podrían querer expropiar incluso los terrenos de la propia iglesia, no solamente los de la fundación Arquía, sino hacer una escabichina de padre y señor mío. No, aquí la cosa no son hipotéticos. Aquí estamos hablando de cosas que son reales y tangibles. El nuevo PGU habla de conciliación. ¿Qué es la conciliación? 50+1 de la propiedad que esté a favor del plan propuesto. Ellos tienen el 79%, derecho de veto. Dicen que no se hace. Pero el ayuntamiento, el equipo de gobierno tiene la necesidad, la obligación, el deber con los conciudadanos de presentar alternativas a los problemas que tiene el centro de Algorta. Y de entre esos, la propuesta más viable es que en esta finca, en esta parcela, se haga una intervención en la propuesta que se hace. Que no, queda como propuesta, como una idea, que bueno, pero como digo, no es una idea tontas y locas, no es una idea sin contraprestación, sin reposición del bien lastimado, sino que está acompañada de una resolución respecto a que nadie sufra en su derecho de propiedad. Porque el PNV, el equipo de gobierno, tiene clarísimo el derecho de propiedad como un elemento importante, no sagrado, porque sagrados son las divinidades que tienen los trinitarios en sus altares y en la sacristía, sino como un valor constitucional, legal. Y por tanto, ciertamente hay que respetarlo. Y dentro del ámbito, bueno, pues se hará lo que se pueda y cuando se pueda. Por tanto, ciertamente, el equipo de gobierno, la alcaldesa dice esta noticia, por decirlo de alguna manera, del diario de Getxo.es, han jugado en esta ocasión al peligroso juego de prometer una cosa a los padres trinitarios y anunciar a la opinión pública todo lo contrario, básicamente porque saben perfectamente que la iglesia y las parroquias no van a entrar a participar como un agente más en cuestiones políticas. Carayo, si ya lo han hecho, recogiendo unas firmas contra el PGU y pidiendo misas contra el PGU. Está clarísimo que lo han hecho. Han entrado en política y han quedado lastimados y quemados. Está clarísimo. Y por tanto, ciertamente tratan de hacer marcha atrás, retroceder como el pi, cuando un cacharro de estos del ayuntamiento, las barredoras, ya saben cuáles son, pues ciertamente tira para atrás y está avisando de que está reculando. Pues aquí algo parecido, con la intervención en alguna misa celebrada hace unos días. Pero es problema de ellos.
El equipo de gobierno siempre ha dicho lo mismo, que es lo que he venido diciendo en este vídeo clarísimamente, y esa es la verdad, la única verdad respecto al PGU y los padres trinitarios, que es que si ellos dicen no estamos interesados, pues no hay interés y ya está, queda como propuesta. Dicen, para corolario, el texto, dice, lo único claro en todo este asunto es que el proyecto urbanístico para la parcela de Trinitarios sigue vigente. El proyecto del PGU que propone el PNV de Quecho. La propuesta. La propuesta. Una propuesta que está obligado, creo yo, cualquier equipo de gobierno de hacer en donde los intereses del bien común estén inferidos para una parcela necesaria. En otras infraestructuras sí se hace la expropiación, pero aquí, en Guecho, se quiere la vía de la conciliación. Esa vía que establece, como digo, un porcentaje respecto a la participación de la propiedad, y ellos tienen la sartén por el mango. Y la propuesta seguirá siendo propuesta mientras la propiedad considere que es una amable propuesta, simpática, alegre. Incluso pueden pensar que es chirene, estrambótica, lo que quieran, pero beneficiaría a unas determinadas personas en el centro de Algorta. Eso no lo dude nadie. Nadie. Otra cosa es que ellos tienen legítimo derecho de propiedad y eso es legal. Eso hay que respetarlo. Lo mismo que la voluntad libremente expresada respecto al nuevo PGU de Álvaro González, de Amaya Aguirre, del equipo de gobierno, de establecer diálogo siempre, pero siempre con la verdad por delante, siempre con un proyecto, siempre con la idea de que sean los demás los que se retraten respecto a sus pretensiones, como hizo la oposición en la comisión informativa, como hicieron respecto a los padres trinitarios por detrás sin confesarlo. Y por tanto, ciertamente aquí tenemos un asunto que, como digo, el fin de semana aparecerá como una de las tres partes respecto a lo que queremos hablar del PGU, unas líneas de lo polémico que ha surgido en el tema de Algorta. Pero ¿cómo ha surgido esta forma de engañar? Como es este texto de el diario de Guecho.es, para puntualizar todo esto, que esperemos para la gente que ha podido entrar en este documento le haya quedado claro. Pues simplemente así está la cuestión. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Bat, Betty Helpian.